Es una pena, es una verdadera pena que no tengamos aquí sentada al frente a una persona tan admirable, tan maravillosa como la doctora Susan Webster. Es una pena que no la tengamos acá, pero es una maravilla que gracias a la tecnología la tengamos en este momento en los Estados Unidos y podamos escucharla, podamos hablar con ella. La doctora Susana Webster es una erudita, pero con mayúsculas, es una erudita en arte latinoamericano. Y dentro del arte latinoamericano, uno de los puntos fuertes es el arte colonial quiteño. Es una verdadera maravilla, es un mundo de asombro el que uno encuentra con cada página del libro que ha publicado Flaxo Ecuador, de la doctora Susan Webster, que se llama Artistas letrados y las lenguas del imperio, pintores y la profesión en el Quito colonial. Además, una exquisita, una impoluta traducción de Álvaro Alemán Salvador. Felicitaciones a Flaxo, felicitaciones al traductor y felicitaciones y gratitud inmensa a la doctora Susana Webster, que en este momento nos está escuchando. Cuéntenos de su vida, doctora Susana Webster, qué jugadas del destino la trajeron a usted a Ecuador para convertirla en una erudita en el arte colonial quiteño, antes latinoamericano y después quiteño. Gracias por estar en nuestro programa. Muchas gracias, estoy honrada de estar con usted y con todos los oyentes. Bienvenidos a acompañarnos. Y a ver, ¿cómo llegué a Ecuador? Por primera vez con mi papá, que era botánico, que él trabajaba décadas en Ecuador identificando plantas de un lado a otro. Y me llevó por primera vez cuando yo tenía como 16, 17 años. Y yo vi muchas plantas, pero lo que me impresionó más que nada fue el Centro Colonial de Quito. Es que sus hermosas iglesias y a adentrarse en las iglesias, este banquete visual que son los altares, los retablos multimediáticos con sus esculturas y policromía y dorado y todo eso, y me quedé asombrada. Entonces, después de haber estudiado muchos años de profesora, determiné volver y adentrarme más en las maravillas de Quito. Doctora Webster, usted dice algo verdaderamente conmovedor, si se quiere, y es que a veces los quiteños, los ecuatorianos, decimos, no, qué maravilla la iglesia que conocí en España, la iglesia que conocí en Francia, la iglesia que conocí en Roma. Sí, son maravillas. Pero las iglesias quiteñas son una explosión de arte, de sensibilidad, de creatividad. Y tienen algo adicional. Es el arte indígena. No sé si lo podemos llamar así. Bueno, lo podemos llamar así porque una de las aportaciones de este libro, que en parte no es tan sorprendente, pero por otro lado sí, es que la vasta mayoría de los artistas, los pintores, eran indígenas. Y sabemos eso por la cuestión de los archivos, porque ellos entran en los documentos. Y no solamente entran como nombrados, que a mí me interesa nombrar las personas del pasado para conmemorarlos, sino que firmaron sus nombres a cantidades de documentos en la temprana colonia quiteña. Y eso es sorprendente de cierta manera, porque aún en Europa en esa época no todo el mundo estaba alfabetizado, ni mucho menos los artesanos, los pintores, bueno, los pintores quizás algunos, pero en Quito casi 50 artistas que ejercieron su profesión entre 1550 y 1650, la vasta mayoría de ellos eran no solamente alfabetizados, sino que letrados. Es decir,
no solamente sabían firmar su nombre, sino que manejaron todas las convenciones, los códigos de la escritura y al mismo tiempo la caligrafía. Usted tiene y el se ve caso... eso claramente en sus firmas. Ah, ya, perdón que le haya interrumpido. Usted trae en su libro el caso de Andrés Sánchez Galque, Galque. que no solamente firma, sino que escribe en latín. Exactamente. La latinidad, como decían, era una de las cosas que enseñaron en las doctrinas y en las primeras escuelas quiteñas. ¿A qué atribuye usted, doctora Webster, a qué atribuye usted esa explosión de creatividad en nuestros indígenas? Porque eran fundamentalmente indígenas. Yo tengo una lista de unos 20, quizás, no, 15 pintores que van entre 1550 y 1615, y de esos 15 pintores, 10 son indígenas, y lo mismo se da en el Cusco, en el Perú. ¿A qué atribuye usted, por ejemplo, esa gran diferencia de nuestra expresividad y creatividad indígena? Habló de Cusco, Perú, de Quito, Ecuador, frente a otros lugares de América Latina. Por ejemplo, usted no encuentra eso en Chile, no lo encuentra en Argentina, no lo encuentra en otras partes. De eso yo sospecho, pero no he hecho los estudios y no conozco los estudios, pero sí hay una interesante dinámica entre lo precolombino, sobre todo el caso incásico, ¿no? De los incas, que no tenían obviamente la escritura alfabética, pero sí tenían grafismos. Y por grafismos quiero decir el comunicarse a través de marcas, de colores, de diseños sobre superficies. Puede ser piedra, puede ser textiles, puede ser madera, etc. Y esta tradición de comunicar a través de grafismos se juntó en la temprana colonia con la adoctrinación hecho por ejemplo, los franciscanos, entre otros, en las doctrinas, estas escuelas tempranas que juntaron indígenas y les enseñaron no solamente cómo leer y escribir, pero además, como usted dijo, el latín, lenguajes como el latín y el castellano. Y al mismo tiempo aprendieron la música, aprendieron a pintar, a esculpir y a construir edificios. Entonces, todos estos edificios que vemos en el Quito colonial fueron construidos físicamente por indígenas, ya sabíamos eso, y decorados principalmente en estos interiores espectaculares por pintores, doradores, escultores indígenas en el siglo XVI y XVII. Es muy importante lo que usted señala, porque esa arquitectura extraordinaria del centro histórico quiteño, que es admirable y es el más grande y el mejor conservado de América Latina, no solamente es obra de albañiles, que sí que lo es, de albañiles indígenas, sino de arquitectos indígenas. Y en términos artísticos es obra de nuestros indígenas y de uno que otro criollo también y de uno que otro español que también lo hubo, ¿no? Porque hubo también pintores españoles, pintores criollos y hasta uno de apellido Modoro, italiano, que inclusive estuvo pintando en Colombia, vino acá a Quito y después desaparece en Lima, ¿no? Así que, pero fundamentalmente eran pintores nuestros, indígenas, con una creatividad extraordinaria. Eso se le debe. Eso se le debe fundamentalmente a los franciscanos y a otras organizaciones religiosas, dominicos y jesuitas, o sobre todo franciscanos. Bueno, yo diría que sobre todo franciscanos, pero los dominicos también tenían sus cofradías de indígenas, la famosa cofradía de la Virgen del Rosario,
en la cual se reunían no solamente pintores indígenas, sino que escultores y albañiles y maestros de obra y todos las profesiones, los oficios, digamos. Y de allí, o sea, estamos hablando de las primeras generaciones de la formación, ¿no? Pero estos indígenas, y me siento mejor nombrando nombres, pero en general no venían sin como tabula rasa, ¿verdad? Ajá. Es que había tradiciones en sus casas, en sus familias y tradiciones y prácticas y saberes que se aportaron a las artes que querían que se haga los españoles. Ahora, en el caso de la arquitectura quiteña, por ejemplo, siempre se ha dicho, wow, Quito parece una ciudad europea, no se ve todos los detalles, no se ven los símbolos indígenas por ningún lado, lo cual en cierto sentido es verdad, porque los arquitectos indígenas utilizaron libros como libros de arquitectura publicados en España, publicados en Europa como Vignola y Serlio, como modelos, pero interpretaron y plasmaron y desde grabados, pequeños grabados en blanco y negro, se transformaron en edificios en 3 dimensiones imponentes, ¿no? Quiero señalar, antes de continuar con un comentario adicional con la doctora Webster, es que ella es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Texas, Austin. Es profesora emérita, es que estamos hablando con un personaje de dimensiones planetarias en términos de conocimiento del arte. Es profesora emérita de Historia del Arte y Estudios Americanos en The College of William and Mary en Virginia. En Estados Unidos ha recibido no sé cuántos premios, pero numerosos premios, numerosas becas, entre ellos, por ejemplo, la Guggenheim, la Fulbright y muchas otras. Es decir, si vamos a hablar de un referente en el mundo, en este momento, de una... Déjeme decirlo, que estoy en deuda. Okay. Si vamos a hablar de un referente en el mundo, de persona que conozca del arte, es la doctora Susan Webster. Habrá uno por aquí, otro por allá y seguro que otro más allá, pero estamos hablando con una gran figura de estatura mundial, con todos los reconocimientos y las becas nacionales e internacionales que nos podamos imaginar. Doctora Webster, me voy a adelantar un poco, pero déjeme decirle una cosa. En algún momento, Simón Bolívar se encuentra con Humboldt y con Bonpland. Se los encuentra en París, además, ¿no? Y cuando se encuentra con ellos en París, como Humboldt y Bonpland habían sido, al igual que su padre, estudiosos de la botánica, Bolívar les dice, ustedes son los verdaderos descubridores de nuestro continente. Déjeme decirle que usted, doctora Susana Webster, en materia del arte, es la Cristóbal Colón del arte latinoamericano. Usted es la descubridora, la verdadera descubridora de ese arte que nos rodea y que nosotros lamentablemente no vemos, no conocemos en toda su magnitud. Así que cuéntenos algo más de su libro, porque su libro lo acaba de publicar Flaxo y es un libro referente latinoamericano, no se diga ecuatoriano, en términos del conocimiento del arte. ¿Cuánto tiempo? Bueno, sé que toda la vida, por supuesto, pero ¿cuánto tiempo ya el trabajo físico de empezar a escribir el libro? Obviamente son decenas de años, pero el trabajo físico desde que usted dijo voy a escribir este libro hasta que lo tenemos aquí en la mano. Bueno, ¿cuánto tiempo tomé de escribir? Porque coleccionar los datos son
en archivos son 2 décadas, ¿no? Claro, pero tiene que ser 20 años o más. Pero de escribir el libro, de tener el concepto para el libro y de tratar de contar la historia de los pintores y las prácticas de la pintura en la época temprana colonial, unos 2 años, porque yo ya estaba lista. Esa es la cosa con los libros. Si llegas a un punto y estás lista para escribir, y escribe y sale las palabras, salen las palabras. Pero son 20 años de estudios previos, o más años de investigación, ¿no? De investigación, 20 años de investigación, pero al mismo tiempo investigando otros temas. No, yo había coleccionado datos sobre constructores indígenas, escultores indígenas, pintores indígenas a lo largo de 20 años. Escribí un par de libros sobre arquitectos y constructores indígenas, y llegué a un punto en que salió otro libro sobre la pintura colonial quiteña y me frustró porque yo dije, wow, la historiografía, es decir, todos los libros que se han escrito sobre la pintura colonial quiteña mencionan para la temprana colonia los mismos 4 gatos, ¿no? Los mismos, la misma manojo de nombres, y no hay más. Y yo pensaba, wow, tengo muchos datos de archivo que hablan de los pintores y que realmente debo ponerlos en orden y tratar de contar una historia. Doctora Webster, cuéntenos, ¿hay alguna correlación, de acuerdo con sus estudios, entre el descubrimiento de la caligrafía del alfabeto latino, la alfabetización que traen los españoles con estos indígenas, y una nueva manifestación pictórica? Es decir, somos hijos pintores de una ideología, de una escuela realmente europea. ¿Y cuál es la huella ecuatoriana? Bueno, el tratar de separar estos hilos del tejido no es nada fácil. Pero como yo argumento en el libro, la tradición de grafismos viene de los pueblos autóctonos ecuatorianos, y se mezcló con otras formas de grafismo, como son la escritura, la caligrafía y la pintura, porque yo me acerco a la pintura en este libro como otra forma de comunicación visual, ¿no? Otra forma de grafismo. Entonces, pero entre paréntesis, quiero destacar que un gran reto, o una de las cosas principales que quería hacer con este libro era rescatar los nombres y las vidas y las prácticas hasta donde los archivos permiten de estas personas que fueron responsables de crear mundos visuales, pictóricas y gráficas para la población de Quito en la temprana colonia. Y es muy interesante que todas estas pinturas de temas religiosos, de vírgenes y santos y cristos, que vieron la población de Quito entre 1550 y 1650, la vasta mayoría eran creados por indígenas. A mí me parece eso fascinante, ¿no? Es que los indígenas crearon este mundo visual para múltiples audiencias en la temprana colonia quiteña. Hay algo que quiero que usted nos aclare, doctora Webster, y es esto. Cuando se mira la pintura colonial quiteña, no aparecen nuestros animales, no aparecen nuestras plantas, salvo por allá una plantita en alguna parte o un pajarito en otra parte. La pregunta es, ¿de dónde sacaban los indígenas los motivos de sus cuadros? Porque eliminaron, tengo entendido que había una especie de censura
eliminaron los animales nativos cuando pintaban a la Virgen y a San José y a Jesucristo o a los santos. Eliminaron los animales nativos y también la flora nativa. Yeah. La copiaban los indígenas de estampitas europeas. Estos estampas y pinturas importadas y esculturas importadas, pero yo diría más bien a tu pregunta, en realidad estos animales, los insectos, las plantas, los minerales, están todos presentes en las pinturas, en los pigmentos. Y estos pigmentos que vienen de las plantas nativas, que vienen de los insectos nativos como la cochinilla, que vienen de las montañas, de los minerales de las montañas, que tenían un uso milenario en los pueblos autóctonos precolombinos, se seguían utilizando estos saberes, esta química, ¿no? El conocimiento de cómo sacar y preparar y mezclar y aplicar estas formas, utilizando, claro, la pintura al óleo principalmente, también témpera, pero pintura al óleo a tradición español. Entonces, esta mezcla, los animales y los minerales, etcétera, están allí en las pinturas, pero no como símbolos, no como íconos, como material. Pregunta atrevida, doctora Webster. Imaginemos que podemos trasplantar en un momento dado a estos 20 grandes pintores nuestros, los podemos trasplantar en algún momento dado a finales de 1500, principios de 1600, a la Italia del Renacimiento. ¿Alguno de ellos estaría ocupando hoy un sitial de reconocimiento en el mundo? Como Sanzio, por ejemplo, como Rafael, por ejemplo, como Miguel Ángel, como cualquiera de ellos, como Botticelli. Entiendo tu pregunta. Nunca me ha gustado la comparación entre Europa y Quito, porque es un asunto que siempre en el pasado ha tenido el efecto de como despreciar a Quito, porque Quito, dentro de su contexto local, dentro de Sudamérica, dentro de las Américas, tenía sus, si queremos decirlo, sus Botticellis y sus qué sé yo, sus Duccio o lo que sea. Y hay dos a que dedico capítulos en el libro. Sánchez Galque es uno, y Matteo Mexía, que es mucho menos conocido, es otro. Y en el libro vemos las razones por las cuales yo no quiero crear íconos con estos capítulos, pero sí tenemos documentación abundante o relativamente abundante y obras firmadas para estos dos pintores. Y Matteo Mexía fue un genio, en mi opinión. Es que es muy único, muy particular, muy especial. Y la mayoría de sus obras están en San Francisco, en el convento de San Francisco. Ajá. Y ustedes pueden ir a ver las obras de él. Leyendo primero el capítulo, una pregunta adicional, doctora Webster. Cuando uno mira las transacciones comerciales de la época, encuentra que la pintura no tenía un alto costo, digamos que no tenía un alto valor, porque un chal de mujer, por ejemplo, para ponerse en los hombros e ir a misa, un chal costaba más que un cuadro de uno de estos pintores. Eso es la verdad. Entonces sí, no eran mirados como artistas, sino como artesanos.
Bueno, somos nosotros en la época moderna que hacen la diferencia, la distinción entre artista y artesano, porque en realidad el concepto de artista como tal, como alguien separado y aparte de artesano, estaba justamente en esa época, en finales del siglo XV y principios del siglo XVI, justo desarrollándose en Europa. Y entonces no queremos imponer sobre el pasado necesariamente esa distinción, aunque estamos limitados, digamos, por el lenguaje, ¿no? Hablar de artista, hablar de artesano, quizás debemos usar uno o el otro, no sé. Pero yo diría que sí, todos eran artesanos en este sentido de económico de que documentamos en el libro, que demuestra que los cuadros, las pinturas de Caballete, se vendían en casi nada, ¿no? Se producían en cantidades, se vendían muy barato, y eso siguió casi toda la época colonial, que la pintura no valía mucha plata, pero eso permitió que mucha gente podría adquirir. Ya, muy bien. Doctora Webster, háganos una invitación, sonará extraño, pero háganos usted una invitación para que los quiteños, los ecuatorianos, conozcamos esa riqueza volcánica que tenemos en arte acá en Quito. Háganos usted la invitación desde allá, desde los Estados Unidos, aunque suene extraño. Bueno, hay que ir al centro histórico y hay que entrar en estas iglesias espectaculares, y hay que no solamente pasearse, sino que detenerse y mirar cuidadosamente, preguntar y tratar de identificar y apreciar cómo están hechas estas cosas, y no solamente lo que representan, aunque eso también, ¿no? La iconografía, e imaginar quiénes eran los que plasmaron estos objetos, ¿no? Cómo vivían, cómo operaban, cómo preparaban sus materiales, cuáles eran el proceso, y etcétera. Esto es un poco de lo que tratamos de hacer hasta donde podamos en el libro, ¿no? Muy bien, doctora Webster, déjeme cerrar esta conversación señalando que, además de todos los premios que usted ha recibido de la Fundación Fulbright, de la Fundación Guggenheim, de tantas otras en distintas partes del mundo, yo siento que, así sea simbólicamente, yo le tengo que entregar aquí en nombre de 16, 17 millones de ecuatorianos, le tengo que entregar a usted el Premio Nacional de Cultura, porque absolutamente merecido, porque usted le ha entregado más de 20 años de investigación a un tema nuestro, a nuestro arte, a nuestros pintores, a nuestros artistas, a nuestra identidad, a nuestra memoria, a nuestro orgullo, en una palabra, a nuestra alegría de ser testigos de tanta maravilla. Y se lo agradezco de todo corazón. Por encima de la distancia, reciba usted el Premio Nacional de Cultura, doctora Susana Webster, porque bien se lo merece. No todos los días se encuentra uno a alguien que le entrega 20 años y más de su vida, de su investigación, de sus insomnios y cansancios, a estudiar el arte de otro país. Es usted un orgullo para nosotros y un regalo que la vida nos da, doctora Webster. Muy amable, ya no tengo palabras para responder a esto, pero aprecio mucho este honor. Muchas gracias. Y agradecemos a Flaxo Ecuador por este libro, a usted, por supuesto, y al doctor Álvaro Alemán Salvador por su exquisito... Y a María Cubi. Y a María Cubi, la editora también. Ya, perdón, pero no la encuentro aquí en el... Yes, María Cubi,
no lo encontré aquí en la portada, pero de todas maneras muchísimas gracias a todas las personas que han entregado su puntito, su letra, su esfuerzo, su segundo, su minuto, para que esta joya de libro, que es una joya, esté en nuestras manos. Gobierno de México.